Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy te vamos a hablar de los 10 errores que la mayoría de personas cometen al momento de comprarse su casa rodante. Y si estás pensando en comprar tu casa rodante, este video es para ti. Así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para que no te pierdas consejos útiles que te vamos a seguir trayendo acerca de la vida en la casa rodante. Así que sin más preámbulo, empecemos. Error número 1. No investigar suficiente. Este es un error muy común y un error que hay que tratar de evitar. No compres una casa rodante sin tú hacer las investigaciones y sin saber más o menos comparar unos modelos con otros. Tienes que irte al internet, buscar las informaciones, qué tiene uno, qué tiene otro, o sea, qué es mejor para ti y para tu familia. Yo te aconsejo también que vayas a un RV Show, una de estas ferias de RV que la hacen en muchísimas ciudades de aquí de Estados Unidos. Así tú te puedes informar, puedes ver qué tiene una, qué tiene otra. Esta es más grande, esta es más pequeña. Tú te puedes probar, vamos a decir, cada una de estos modelos, y así tú tienes una idea ya de qué más o menos quieres. O sea, la idea es más o menos que tú visites 2 o 3 RV Show antes de comprar. Error número 2. Ignorar el presupuesto. Esto es algo muy importante, mi gente. O sea, no vayamos a llevarnos de las emociones. La mayoría de personas van a estos lugares, a estos dealers de RV, van a un RV Show o donde sea, y se enamoran, vamos a decir, de un modelo de RV, de una casa rodante, y sin saber más o menos que, ok, ellos dicen, vamos a pagar $200 mensual, 300, 400, lo que sea. Pero tienes que tener pendiente que detrás de ese pago que vas a hacer, tienes que pagar seguro. Vas a tener que buscar dónde parquear tu casa rodante. Un parqueo de casa rodante mínimo te van a cobrar $150 mínimo. Entonces tú vas a gastar $150 a $300, quién sabe. Más otros gastos que se van a sumar en el camino. Ya cada viaje que tú vayas dando se te van a ir agregando cosas. O sea que no solo es el pago que vas a hacer, simplemente tienes que pensar que vas a tener muchos gastos más que se te van a añadir en el camino, también que son muy importantes, seguros. O sea que tienes que analizar bien y no ignorar esto porque es muy importante. Error número 3. No considerar el tamaño y el peso. Esto es algo también importantísimo. Al momento que te decides ya por una casa rodante, te gustó esta, cualquier modelo que te guste, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es pensar y analizar qué tipo de vehículos es que tiene. Porque lógicamente las casas rodantes son todas diferentes. Hay pequeñas, hay grandotas. O sea, dependiendo del vehículo que tú tengas, es que tú vas a comprar tu casa rodante. Tienes primero que guiarte en el vehículo que tienes. ¿Qué tanto puede el vehículo tuyo remolcar? O sea, lo primero que tú tienes que hacer es revisar en tu vehículo. Tú puedes revisarlo en internet o puedes abrir la puerta delantera del chofer y ahí te indica un sticker más o menos y te indica el peso que ese vehículo está diseñado para remolcar. No te lleves de las emociones y primero analiza eso y luego entonces cuando ya tú tengas ese dato puedes comprarla. No quieres comprarte una casa gigante y tú teniendo un vehículo que no puedas remolcarlo. O sea que ojo con eso. Error número 4. Pasar por alto el mantenimiento. Otra cosa importantísima también, como dije anteriormente, el gasto que vas a tener no es solo el pago que vas a hacer, el seguro o vamos a decir el parqueo, lo que sea. También tiene que pensar en el mantenimiento, que el mantenimiento en estos tipos de vehículos son carísimos. Estos vehículos son recreativos, no es como un carro que tú tengas. O sea, lo catalogan totalmente diferente. Es un vehículo lujoso, recreativo. El seguro, los mantenimientos, todo es mucho más caro. No pasó a nosotros ya. Fuimos al dealer a chequear más o menos, un cambio de frenos y eso. Gastamos alrededor de $2,000 y algo de dólares. Y no cambiamos la goma que también dijeron que teníamos que cambiarla. O sea, que te gastas una fortuna básicamente en estos vehículos
si no pones ojo con eso. O sea que piensa bien, el mantenimiento también piensa en eso. Error número 5, no probar antes de comprar. Eso es algo muy malo si lo haces así. O sea, debes primero, como dijimos anteriormente, tienes que ir a las ferias, tienes que probar, tienes que ver, esta sí, esta no, esta tiene algo bueno, esta tiene algo malo, esta me conviene a mí, esta no. Porque si compras así impulsivamente, entonces no te va a gustar. O sea, debes primero rentar. Si puedes, si tienes la posibilidad, vamos a decir, de rentar, réntate una casa, vete un fin de semana por ahí con tu familia y prueba más o menos a ver si ese es el estilo que te gusta. O sea, no compres porque eso es lo que está pegado, eso es lo que la gente hace y eso es lo que está bueno. No. Prueba primero y decide si te gusta o no ese estilo de vida. Y luego entonces, o si te gusta cierto modelo de casa. Si ya te gusta un modelo, pues dale para allá y compra. Error número 6, no verificar la garantía y el servicio postventa. Eso es importantísimo también, porque en estos vehículos, primeramente, tienes que revisar la garantía que te están dando. Hay algunas marcas, algunos dealers que te dan más garantías que otros. He visto que algunos dealers te dan 1 año de garantía. Otros, como el caso cuando nosotros compramos, nos dieron 2 años de garantía. Y a veces te dan 3 años. Pero eso es muy raro. 3 años es muy raro. O sea, lo que veo más es 1 año y 2 años. O sea que es bien importante tú chequear tu garantía, porque estos vehículos son bien sencillos. La mayoría de estos vehículos son sencillos totalmente. O sea, uno lo ve bien bonito por dentro, pero en realidad son muy sencillos y hay que cuidarlo de una manera increíble. O sea que las cosas se deterioran, y también si parqueas tu casa rodante afuera, se te va a deteriorar más. O sea, si no la cubres bien con una lona o algo así, se deteriora más. O sea, ojo con la garantía, porque es bien importante y te va a salvar el dinero en el futuro. Error número 7, no tener en cuenta el almacenamiento por dentro. Otra cosa importantísima también, el almacenamiento que vas a tener en tu casa rodante va a depender mucho. O sea, la casa que elijas va a depender mucho, lógicamente, de la familia que tengas. O sea, si tienes una familia de 4 niños, no es lo mismo que tener una familia de 1 niño. Si vas a comprar la casa rodante para vivir tiempo completo, como ya lo hacen muchas personas, que está de moda, o si vas a comprar una casa rodante para irte un fin de semana de camping. O sea, dependiendo del uso que le vayas a dar, vas a necesitar más o menos almacenamiento. O sea, ya si vas a usarla más tiempo, lógicamente necesitas más almacenamiento, porque vas a estar más cómodo. Mientras más pequeña la casa, menos almacenamiento, pues te va a hacer la vida más difícil, vamos a decir. Entonces tienes que analizar bien qué vas a hacer, o sea, qué tipo de familia tienes, así puedes invertir en lo que necesitas en realidad. Error número 8, no planificar el uso a largo plazo. Otra cosa importantísima también, o sea, al momento de comprar tu casa rodante, es una inversión que no la vas a hacer todos los años, cada 2 años. O sea, la vas a hacer más o menos, yo diría que cada 10 años, no sé. O sea, no te quiero decir con esto que compres una casa y te vas a morir con ella, ¿verdad? Eso no es el caso, no es lo que digo. Pero es una inversión, o sea, no es algo que tú estás cambiando todos los años. Porque si lo haces así, entonces vas a estar perdiendo dinero. Lo puedes hacer, pero no es algo que te lo garantizo yo, ni nadie te lo va a garantizar. O sea que debes pensar a largo plazo. Ok, voy a comprar esta casa, ¿cuánto tiempo más o menos voy a durar en ella? ¿Qué edad tienen los niños? ¿Tienen 1 año? ¿Tienen 2 años? O sea, o ya son teenagers, o vas a necesitar una casa más grande. Sabes que vas a necesitar una casa más grande en un futuro no muy lejano, en 2 años. Entonces, si te vas a comprar una casa sabiendo que vas a necesitar otra más grande en un tiempo no muy lejano, entonces vas a perder dinero. Analiza primero bien a largo plazo y planifica tus metas primero, porque así te vas a ahorrar dinero a largo plazo. Mi gente, es el momento de pedirte que si te está interesando lo que te estamos diciendo, coméntanos qué te parece. O sea, si hay alguien que tú sabes que ya cometió esos errores,
o si tal vez te pasó algún error de eso. Quiero saber en los comentarios qué ustedes opinan y cuéntenos la anécdota que le ha pasado a algún amigo de ustedes entonces. Error número 9. No consultar expertos ni propietarios experimentados como nosotros. Eso es algo muy importante, claro. Deben consultar personas ya que tengan experiencia, como nosotros, que ya tenemos años en esto. Cualquier persona, amistad de ustedes, que ya sepan que tienen una casa rodante, que eso es lo que hacen, y expertos que sepan del tema. O sea, consulta primero, así ya no te va a tomar por sorpresa cosas que van a venir en el camino, cosas que pasan naturalmente ya en este mundo. Ya uno, ya teniendo, o sea, esta casa rodante, uno en este mundo ya uno sabe, te puede uno decir, no, hazlo así, no compres esto o hazlo de esta manera, porque a mí me pasó esto. Consulta primero, no actúes así como rápidamente por impulso. Consulta primero, que también te va a ahorrar dinero si lo haces así. Error número 10. No prepararse para el procedimiento de financiamiento. Importantísimo también, no menos, debes prepararte lógicamente si te vas a meter en una casa, vamos a decir, de dealer, porque si la compras ya de segunda mano a una persona por ahí, esto no vale tanto. Pero como nosotros la compramos nueva en un show, si vas a comprar la nueva, vas a un dealer, necesitas tener tu crédito en orden para que te puedan aprobar. Prepárate bien para cuando llegue ese momento, ya te decidiste, así puedan aprobarte. O sea, mientras menos deuda tengas, mucho mejor todavía. O sea, no es difícil obtener un préstamo para este tipo de vehículos porque ellos quieren vender. Ellos buscan la manera de vendértelo como sea. Pero lógicamente si tienes un crédito bueno, excelente, vamos a decir, pues te van a dar mejor porcentaje. O sea, es lo mejor. Ok, mi gente, espero que les haya gustado este video del día de hoy, que hayan aprendido y que no cometan esos errores que la mayoría de personas cometen, ¿verdad que sí? Que no lo cometan. Que si no lo han hecho, regálenlo un like, suscríbanse a nuestro canal, que vamos a seguir trayéndoles más informaciones acerca de la vida en casas rodantes. Vamos a traer videos toda la semana acerca de este mundo maravilloso de casas rodantes. Hasta la próxima.